Shalom a todos, bienvenidos al canal. Soy el Moré Ahmed Naharwadi, profesor, y me han escrito algunos hermanos con preguntas referentes a los temas de alimentación que hemos estado tratando en la Kehilá, referente al libro de Hechos, específicamente el capítulo 10, acerca de los animales limpios y inmundos. Y es por esta razón que hoy vamos a estar estudiando algunos textos que comprueban aparentemente y presentan a los alimentos limpios como inmundos o inmundos como limpios. Este es un texto muy conocido, bien discutido, que aparentemente da a entender que hay una autorización a comer como limpio los animales que son sucios. Ahora hay un texto que usan mucho las religiones, en el cual dicen que hay todo tipo de alimentos que se pueden comer y todo tipo de alimentos comprenden también alimentos que sean prohibidos para Yahweh. Para estudiar y para analizar, tenemos que estudiar el contexto. Y mi recomendación siempre es que nunca tomemos un texto aislado, siempre tomemos un texto con su contexto para que podamos entender lo que el escritor quiso decir a cada uno de nosotros. Así podríamos comprender la expresión Pedro mata y come. Vamos a leer el capítulo 10 del libro de Hechos como contexto y luego el capítulo 11 de los versículos 1 al 10. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana. Este varón era de Cesarea de Palestina, no de Cesarea de Filipo, que eran dos lugares completamente diferentes. Este hombre llamado Cornelio era un centurión de una compañía que se llamaba la Italiana, es decir, la corte número 2, y Cornelio comandaba más o menos 1000 soldados, era un hombre muy poderoso. Y dice el versículo, dice que Cornelio era temeroso de Yahweh y que hacía muchas limosnas y también oraba a Yahweh siempre. En el texto original dice oraba a Yahweh continuamente. Era un hombre fervoroso, era un hombre piadoso de las cosas de Yahweh. Versículo 3. Este vio en visión como la hora nona, sería como la hora más o menos como las 3 de la tarde de ese día. Vio un ángel de Yahweh que entraba y le decía, Cornelio. Ahora, vemos en este centurión algo importante, es que en medio de la piedad y la temerosidad a las costumbres judías de orar a una hora, y la hora de las 3 de la tarde es una hora judía para orar a Yahweh. Y dice el versículo 4, y puesto los ojos en él, espantado dijo, ¿qué es esto? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia del Elohim Todopoderoso. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un señor que tiene por sobrenombre Pedro, porque su nombre era Simón. Porque éste descansa en la casa de Simón junto al curtidor y él te dirá lo que tienes que hacer. El texto griego dice, eran criados domésticos y el tercero era un devoto soldado, a los cuales después de habérselo contado todo, los envió a Jope, es decir, a una distancia de 51 kilómetros, y el versículo 9 nos dice que al día siguiente, yendo ellos en su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea cerca de la hora sexta. La hora sexta en el lenguaje judío es las 12 del mediodía. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer. Y le vino un éxtasis, es decir, una visión, y vio el cielo abierto, y vio que descendía del cielo como un gran lienzo, atado de los 4 cabos que era bajado. Descendía de los Shamaim, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de tierra y aves del cielo, y reptiles. Se está refiriendo a animales limpios y animales inmundos, porque menciona reptiles. Y una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Este verbo significa sacrificar a un animal. Entonces Pedro le dijo, Adón, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Yahweh limpió, es decir, lo que él purificó, no lo llames tú común. Y esto le fue hecho por 3 veces. Es bueno notar que la razón por la cual Pedro no había comido ningún tipo de comida inmunda, porque como judío, la Torá, los animales limpios, perdían su condición de pureza cuando se mezclaban con los animales inmundos. Una vez que se contaminaban, los judíos consagrados no debían de ingerir ese tipo de alimentos. Animales limpios contaminados con animales inmundos, como decir el cerdo. Versículo 17. Y Pedro, dudando de sí, diciendo, ¿qué sería la visión que yo he visto? Los hombres que han sido enviados por Cornelio, que era un centurión romano, que preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, es decir, al pórtico, y llamando preguntaban si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, estaba alojado allí. Ustedes saben que los gentiles, los que fueron detrás de Pedro, y los gentiles temieron entrar a la casa, porque él era un judío, porque eso se les estaba prohibido.
Dice el versículo 19: y estando Pedro meditando en la visión, le vino el espíritu y vio que 3 hombres le buscan. ¿Quiénes son estos 3 hombres? Los hombres del versículo 7 que fueron enviados por Cornelio, es decir, 2 criados y un devoto soldado para que los asistiera. Entonces el versículo 20 dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es decir, ese malaj, ese ángel, había preparado el escenario para que estos 3 hombres se encontraron con un judío llamado Pedro. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Versículo 22. Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión. Recordemos que un centurión comandaba 1000 soldados, varón justo y temeroso de Yahweh, refiriéndose al Elohim judío, que tiene testimonio de todas las naciones judías, ha recibido la respuesta por un santo ángel, o de hacerte venir a tu casa y oír tus palabras. Entonces, llevándolos dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, y les acompañaron algunos, que eran algunos de Jope, que se habían convertido. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Como ustedes recordarán que el Mishnah, que es el libro de conducción judía, prohibía entrar a casa de un extranjero a un gentil, es decir, una persona no judía, porque dice el Talmud 26 que la casa del gentil es inmunda. Y como Pedro entró a la casa de Cornelio, éste salió a recibirle, y cayendo a sus pies le adoró. Quiero que ustedes noten que los soldados romanos no se humillaban ante nadie, y menos ante un judío. Una de las razones era que Roma se consideraba una raza aria, una raza superior. Y segundo, que Palestina o Israel había sido conquistada por los romanos, y en consecuencia eran súbditos de ellos, de los romanos. Eran personas que estaban supeditadas a las órdenes de Roma. Pero Cornelio, varón temeroso, cayó a los pies de Pedro. Versículo 26 dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y esto es una lección muy grande para aquellas personas que se arrodillan ante otro hombre. El apóstol Pedro, que era el discípulo mayor, no permitió que nadie jamás se le arrodillara. Y en este caso, un soldado de alta investidura, y Pedro le dice: no quiero que se me arrodillen. Hermanos, hay religiones cuyos pastores o cuyos sacerdotes aceptan la genuflexión, la idolatría, la inclinación de rodillas para recibir los honores de supremacía de esa persona investida de autoridad. Nosotros nunca debemos de arrodillarnos ante ningún ser humano, porque el apóstol Pedro ya dio el ejemplo, y no permitiendo que un comandante, un centurión que dirigía 1000 soldados, le rendiera pleitesía. Seguimos leyendo el versículo 27. Y hablando con muchos que se habían juntado, un judío ante un extranjero dormía solo y comía solo, pero aquí dice la escritura que habiendo con él hablando, entró y halló muchos que se habían juntado. Y el versículo 28 dice: Pedro dice que ustedes saben que es abominable, es decir, algo asqueroso, algo que es detestable, algo repudiable a un varón judío juntarse o allegarse a un extranjero. Mas Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre llame común o lo llame inmundo. Versículo 29. Por lo cual, llamado he venido sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué logos del griego me has hecho venir? Versículo 30. Entonces Cornelio, el centurión de la compañía italiana, dijo: 4 días hace que a esta hora yo estaba ayunando, y a la hora nona, a las 3 de la tarde, que era la oración de los judíos como nación, estaba orando, haciendo tefilá en mi casa, y un varón, es decir, un ángel, se puso delante de mí con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en la presencia de Yahweh. Envía pues a Jope, o sea, a 51 kilómetros, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, es decir, que éste está alojado en una casa de un señor llamado Simón Curtidor, que este curtidor era el que se encargaba de limpiar el cuero, la piel, y prepararla para los tefilot que se usaban y se usan hasta el día de hoy. Así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Yahweh para oír todo lo que Él te ha mandado. Versículo 34.
Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad hallo que Yahweh no hace acepción de personas. Es decir, para Yahweh el negro y el blanco, el feo y el bonito, valen lo mismo, sino de cualquier nación que depende y obra justicia se agrada. Versículo 36. Envió palabra Yahweh a los hijos de Israel anunciando la paz de Yahshua. Este es el Adón, este es el Kyrios, el que manda, el jefe supremo de todos. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Versículo 38. Cuanto a Yahshua de Nazaret, cómo le ungió Yahweh de su poder y de las potencias, el cual anduvo haciendo bien o haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo. La traducción correcta debe ser a todos los viralizados por el diablo, porque Yahweh estaba con él, o sea, estaba con Yahshua. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, el cual mató y le colgó en un madero. Y este levantó Yahweh visiblemente, no todo el pueblo, sino que a los testigos que Yahweh antes les había ordenado. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que él resucitó de los muertos. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. En el texto con el que escribe Lucas este pasaje, testificamos con mucha seriedad, con mucha solemnidad, que él es el que Yahweh ha puesto por juez de vivo y de muertos. Y a dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Ruach cayó sobre todos los que oían el sermón. Y aquí quiero detenerme para explicar algo muy importante, porque este versículo 44 nos está indicando que la recepción del Espíritu del Ruach no depende del bautismo, porque el bautismo es más bien un símbolo, un testimonio público de una revelación interior espiritual y deriva en su significado de esa experiencia. O sea, no todo el que está bautizado en alguna quejilot, en alguna parte, es necesariamente seguidor del Mashiach verdadero. Pero una persona verdaderamente convertido es una evidencia elocuente que ha pasado de muerte a vida. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh. Como ustedes saben, algunos judíos antiguos en el tiempo del Mashiach decían que ningún prosélito o que ningún simpatizante sería recibido en Israel, según el Talmud 8. Pero aquí Yahweh está rompiendo los prejuicios y esta exclusividad teológica a los judíos, Yahweh la está transformando y la está transmitiendo a los no judíos, que es a saber, a los de otras naciones paganas, que abrazaron con gozo el sacrificio y la dirección de Yahshua el Mashiach, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Yahweh. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruach HaKodesh, también como nosotros? Y el versículo 42 dice: y les mandó bautizar en el nombre de Yahshua HaMashiach, como dice el texto original. Entonces ellos le rogaron a Pedro que se quedasen por algún tiempo. Y hemos leído el capítulo 10 que trata con el texto que estamos discutiendo, es decir, Pedro mata y come. Y siguiendo el contexto, pasemos al capítulo 11 para luego explicar el acerto de que aparentemente este versículo está indicando de que Yahweh con su muerte limpió todas las cosas. Pasemos ahora al capítulo 11 y vamos a leer los versículos 1 al 18. Y luego entramos a la explicación de este texto para aclaración o de edificación de nuestros suscriptores. Capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 1 al 18. Aquí el apóstol Pedro explica la conducta ante los demás talmidín y dice así: y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Yahweh. Podemos ver aquí, esta es la primera vez que los gentiles habían sido bautizados y recibidos en la congregación. ¿Quiénes eran los gentiles? Los convertidos que no eran judíos. Versículo 2. Y como Pedro
subió a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, contendían contra él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos. Tenían como señal, como pueblo de Yahweh, la marca de la circuncisión, que consistía en cortar el prepucio a los 8 días de haber nacido, como una señal o como un indicio que pertenece al pueblo de Yahweh. A esos hombres se les llamaban circuncisos o circuncidados. Versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos, es decir, a personas sin la inserción en el órgano sexual masculino, que los identificaba como pueblo de Yahweh? ¿Y por qué tú has comido con ellos? Eso es decir, refiriéndose a Cornelio, que no era judío, pero él era un ciudadano romano y era un centurión, que dirigía una compañía llamada la Italiana, que era la corte número 2 y que era comandante en jefe de más de 1000 soldados romanos. Versículo 4 dice: entonces, comenzando Pedro, les declaró, es decir, les exponía, les explicó todo por orden lo pasado. Si tomamos en cuenta que el versículo 2 dice que Pedro subió a Jerusalén y contendían contra él los que eran de la circuncisión. Este desafío demuestra que no fue considerado cabeza de la Quejilá ni jefe de los Talmidim, y no infalible, como hoy día se pretende usar al apóstol Pedro como el cabeza o el papa de la iglesia. Este texto, versículo 2 del libro de Hechos capítulo 11, dice que como Pedro subió de Jerusalén, contendía, es decir, peleaban contra él los que eran judíos, es decir, los que eran de la circuncisión. Ese versículo infiere que aunque Pedro era el mayor en edad, no tenía la mayoría, no tenía la supremacía del cargo, como hoy día se ha querido enseñar, de que Pedro es quien tiene las llaves del reino del cielo, porque nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones que los muertos nada saben. Ni Pedro, tampoco están los Shamaín en el cielo, y tampoco Pablo, tampoco Juan, tampoco María. Todos los muertos en Mashiach descansan en sus tumbas. Por lo tanto, el apóstol Pedro no está en los Shamaín en el cielo con llave. No están los Shamaín ocupando un lugar relevante, porque la escritura dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y versículo 6, que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es decir, tanto el bueno como el malo descansan en la tumba. ¿Hasta cuándo? Como dice Yahshua en el libro de Juan, el capítulo 5, que ya lo estuvimos estudiando, dice textualmente Yahshua lo siguiente: no os maravilléis, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí no dice los que están en el cielo o los que están en el infierno. No, ahí está diciendo clarito, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29 de Juan capítulo 5 dice: y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, vida eterna, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación, es decir, al proceso del juicio final. Por esto decimos respetuosamente a los amigos, hermanos que nos están escuchando, que el apóstol Pedro no está en el cielo, no está con ninguna llave del reino, porque las llaves del reino que Yahshua entregó a Pedro son el evangelio de las buenas nuevas de salvación, la autoridad que le dio a los demás talmidim, a los demás apóstoles, para llevar al pecador a la presencia de Yahweh, mediante la oración, mediante la intercesión. Entonces, retomando la idea, y dice: y como Pedro subió a Jerusalén, contendía contra él los que eran judíos, es decir, los que eran de la circuncisión, diciendo. Y con esto da a entender de que Pedro no es considerado cabeza de la congregación, ni jefe de los apóstoles, ni infalible, como lo enseña hoy una religión que dice que el sucesor de Pedro es el Papa y que el Papa es infalible. Pero esa sucesión no es cierta, no es bíblica, porque el apóstol Pedro descansa en la tumba y no era infalible, como hoy día se hace ver y se hace pensar, y esta iglesia llamada la Iglesia Católica lo enseña así. Ahora, continuando con la lectura, dice el versículo 5, la declaración del apóstol Pedro cuando comenzó a exponer lo siguiente: estando yo en la ciudad de Jope, que está a 51 kilómetros de distancia de donde se encontraba ahora Pedro, estaba orando y vi en un rapto, es decir, en un éxtasis de entendimiento, una visión,
como un gran lienzo que descendía, que por los 4 cabos era bajado de los Shamaim, del cielo, y venía hasta mí, en el cual como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de 4 pies, fieras. La palabra fieras que aparece ahí es la palabra terión, y la palabra terío es la misma palabra que se usa para la bestia de Apocalipsis capítulo 13, es decir, una bestia espantosa y terrible. Esa es la palabra fiera o terío. Pero también el apóstol Pedro vio reptiles, las culebras, y los reptiles son animales inmundos que Yahweh prohibió comer, y aves del cielo también. Ahí se está incluyendo aves como la paloma, como el ganso, pero también se está incluyendo las aves de rapiña como el alzor, el milano, el buitre, el cóndor, entre otras aves. Había una mezcolanza de animales revueltos, de animales comestibles y animales no comestibles. Y dice el versículo 7: y oí una voz que me decía: levántate, mata y come. El verbo matar realmente es sacrifica. O sea, toma la vaca, córtale la cabeza, sacrifícala, aderézala, cocínela y cómela. Y dije: Adón, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Es decir, el judío no comía animales inmundos. Por ejemplo, no comía carne de cerdo, carne de camello, no comía conejo, no comía culebra, no comía iguana, no comía tiburón, porque el tiburón tiene aleta pero no tiene escama. Entonces, según la liturgia hebrea, el libro de Levíticos, el capítulo 11, habían 3 características para que los animales fueran comestibles, porque los animales inmundos o animales sucios, Yahweh los dejó en la tierra para que ellos limpiaran la tierra de la contaminación, de los desechos. Por ejemplo, el cerdo es un animal inmundo y no debe comerse, según dice la Escritura. Ahora, para que establezcamos la diferencia entre un animal que se puede comer y otro que no se puede comer, tenemos que irnos al libro de Levíticos, capítulo 11. Y ahí hay una descripción detallada de todos los animales que Yahweh autoriza para que comamos y cuáles son los animales que Yahweh no quiere que comamos, haciendo la aseveración de que Yahweh dejó la alimentación edénica de frutas y semillas, una alimentación vegetariana. Por ejemplo, en el texto de animales cuadrúpedos de Levíticos, para que un animal se pueda comer, debe tener 2 características: que tenga la pezuña dividida o la pezuña hendida y que sea rumiante. Si le falta una de las 2 características, no se debe de comer. Por ejemplo, la vaca que tiene la pezuña dividida, la pezuña hendida, pero es rumiante, o sea, está autorizada para comer. Pero el camello es rumiante, pero no tiene pezuña hendida, por lo tanto no se puede comer. Entonces Yahweh pone 3 características. A los cuadrúpedos deben comerse los animales que tienen 2 características: que tenga la pezuña dividida, como lo es el chivo, que sea rumiante. Si falta alguna característica de estas 2, no se debe comer. La segunda característica es con relación a los animales acuáticos, es decir, a los peces. Cuando un pescado, yo puedo decir que ese pescado se puede comer y está aprobado por Yahweh. El pescado o el pez debe tener 2 características. La primera es que el pez debe tener aletas y segundo, tiene que tener escamas. Si el pez tiene aletas pero no tiene escamas, no se debe comer. Por ejemplo, el tiburón tiene aletas pero no tiene escamas, por lo tanto no se debe de comer, porque son animales que se alimentan de rapiña, de basura, que son carroñeros y se alimentan de inmundicia, y esas inmundicias pasan al cuerpo humano cuando uno ingiere esas carnes. Es por esta razón que nosotros no comemos ni langosta ni camarones, porque no cumplen con las características dobles de los animales acuáticos, que son que tenga aleta y que tengan escama. Si falta una de las 2, no se debe de comer. Debe de tener las 2 características, aletas y escamas. Por esta razón no comemos ni babosa, ni comemos tampoco el lambí, ni comemos tampoco cangrejo, ni comemos tampoco tiburón, tampoco comemos camarones, tampoco comemos ballena, porque son animales que tienen una característica, y esa sola característica, al no tener la otra, que es escama, tienen aleta pero no tienen escama, se convierten automáticamente en animales inmundos, porque Yahweh los ha puesto en el mundo para la función de limpiar las inmundicias de la contaminación que el hombre deja y el pecado deja por igual.
Esto es con relación a los peces. Ya estuvimos hablando acerca de los cuadrúpedos y dijimos que tiene que ser rumiante y la pezuña hendida. El cordero, la oveja se puede comer. La carne de res también se puede comer. ¿Qué carne no se pueden comer? La carne de conejo, la carne de perro, la carne de puerco. Ahora, ¿cuáles son las aves que se pueden comer? ¿Y cuáles son las aves, según las escrituras, que no se pueden comer? Según el libro de Levíticos 11, las aves que se pueden comer son la gallina, la tórtola. Ahora, ¿cuáles son las aves que Yahweh prohíbe comer? Las palmípedas, que son los patos, que son las aves de rapiña, como el águila, el halcón, el buitre, el avestruz, la lechuza, el gavilán, el búho, el pelícano, la garza, la cigüeña, el murciélago. Son aves o son animales inmundos. La Biblia es bien clara. ¿Y por qué esos animales Yahweh no quiere que los ingiramos? Porque estos animales tienen una alta concentración de triglicéridos, y los triglicéridos es una grasa que tapa las arterias y produce infarto y el derrame cerebral. Y Yahweh prohíbe estas cosas porque sabe que estos alimentos nos van a cortar la vida, y Él quiere que vivamos muchos años. El cerdo produce triquinosis, que es un gusano que se aloja en el intestino y destruye la flora intestinal y luego se va al cerebro y produce un colapso de las neuronas y las personas mueren. Ahora, cuando vaya a comer carne de cuadrúpedo, debe de tener dos características: que tenga la pezuña dividida y que sea rumiante. Hablamos Hechos 11 del 6, y dice: en el cual, como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una gran voz del cielo que decía: levántate, Pedro. Y Pedro es un judío que no come carnes inmundas. Cuando él comía pescado con aleta y escama. No comía tiburón, no comía langosta, él no comía pulpo. Entonces el versículo 8 dice: y dijo: Padre, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás a mi boca. ¿Por qué? Porque el judío no comía puerco, que es un animal inmundo. No comía cisnes, no comía camaleón, no comía tiburón, animal inmundo. No comía ostras, no comía calamar, animal inmundo. Versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Yahweh limpió, no lo llames tú inmundo o común. Entonces esto fue hecho por 3 veces y volvió a ser tomado arriba de los Shamaim. Versículo 11. Y he aquí, luego sobrevinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Versículo 12. Y el Ruach me dijo que fuera con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, el cual me contó cómo había visto un malaj, un ángel, en su casa, que se paró y le dijo: envía a Jope y haz venir a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre llamado Pedro, el cual te hablará, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y comencé a hablar, y cayó el Ruach HaKodesh sobre él, como nosotros también al principio, es decir, en los días de Pentecostés. Entonces me acordé del dicho del Adón, que dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Ruach HaKodesh. Así que si Yahweh le dio el mismo don como a nosotros que hemos creído en Yahshua, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Yahweh? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Yahweh, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Yahweh arrepentimiento para vida. Ahora voy a explicar estos 2 capítulos que hemos leído con relación a por qué razón Yahweh manda a Pedro a matar y comer animales inmundos, si él había dicho que como judío nunca había comido cerdo, ni nunca había comido langosta, ni camarón, ni pulpo, ni había comido águila, ni nunca había comido tampoco cisne, ni camaleón, ni conejo, ni puerco. Ahora, resumiendo el estudio, Pedro había subido a la azotea de su casa, donde habitaba en Jope, para orar. Ya sintió hambre y vio un lienzo que descendía, en el que había toda clase de animales limpios e inmundos. Y oyó una voz que le decía: Pedro, mata y come. Pero su respuesta fue tajante y terminante: Adón, no, porque nunca una cosa inmunda o cosa común he comido yo jamás. Esta escena se repitió 3 veces según los versículos 13 al 16. Y dice que mientras Pedro estaba perplejo, es decir, confuso, meditando qué significaba esta visión sobre lo que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron a la puerta.
golpearon y preguntaron por Pedro, y mientras él meditaba la visión del lienzo que tenía animales limpios y animales inmundos, es decir, sucios, entonces le dice el Ruach HaKodesh a Pedro: hay 3 hombres en la puerta tocando, te están buscando, levántate, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? Yahweh. Ahora, no hay duda que para Pedro el desconcierto del primer momento quedó resuelto. La orden del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de Yahshua nuestro Mashiach, era de ir a la casa de unos extranjeros, o sea, gentiles no judíos, a quienes él consideraba, el judío lo consideraba como inmundos. Aclaró totalmente el significado de la visión. Yahweh quería que Pedro entendiera que con la fuerza de Yahshua en el Calvario, las personas impías, las personas inmundas, ya Yahshua las había limpiado con su sangre. Es por esta razón que no se trataba de comer animales limpios o inmundos, de comer cerdo, de comer pato, de comer camarones. No, se estaba refiriendo de que Pedro, como judío, no tratara a los no judíos como si fueran impíos o como si fueran inmundos, sino que eran hijos de Yahweh que merecían también la salvación a través de la sangre vertida en el Calvario por Yahshua el Mashiach. Por eso Yahshua le dice: lo que yo limpié, no lo llames inmundo. Si Yahweh limpió a las personas no judías con su sangre, no lo llames y no lo trates como inmundo. Noten ahora, hermanos, las primeras palabras de Pedro al centurión romano llamado Cornelio y a las personas reunidas en la casa, cuando dice en el versículo 28 de Hechos capítulo 10: vosotros sabéis cuán abominable significa algo repudiable, algo odioso. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero, con un goyín. Pero Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre llame común o lo llame inmundo. Pregunto, entonces, ¿a qué se está refiriendo el lienzo que dice Pedro Maticome cuando le presentó los animales limpios y los animales inmundos? No se está refiriendo a los animales, se está refiriendo a los hombres inmundos que los judíos los consideraban así, con un desprecio. Pero las dos les dice: Yahweh me ha mostrado, dice Pedro, que a ningún hombre llame común o llame inmundo, sino que me relacione con el impío. Tengo que relacionarme con el ateo, tengo que relacionarme con el agnóstico, tengo que compartir las buenas nuevas de salvación con todos los demás. Eso fue lo que Yahweh le dijo a Pedro, sino que no llamara sucio, sino que no llamara inmundo al romano, al griego, que eran personas que no creían, que no aceptaban el elegín de las escrituras. Después que les explicaron el motivo por el cual lo habían llamado, gracias a la intervención del ángel de Yahweh, Pedro comenzó su discurso diciendo en los versículos 34 y 35 lo siguiente, cuando dijo: en verdad entiendo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, para Yahweh un católico vale igual a un evangélico, y un evangélico vale lo mismo a los ojos de Yahweh que un ateo, y un drogadicto Yahweh lo ama igual que aquel que está metido en una religión, porque Yahweh no hace acepción de personas. Y como Yahshua murió por todos, él no murió nada más por los judíos o por los testigos de Jehová o los evangélicos. Y Yahshua ama a todo el mundo. Una cosa es que Yahweh ame a una persona que use drogas, y otra cosa es que simpatice con el uso de las drogas, que son dos cosas muy diferentes. Pero Yahweh ama al malo y ama al bueno en el mismo nivel. Por eso dice la escritura que Yahweh no hace acepción de personas. Yahweh no discrimina. Porque este pastor es bueno. Porque ese jugador de fútbol es malo. No, tanto el jugador de fútbol como el pastor de una iglesia o el sacerdote tienen el mismo valor ante Yahweh, porque Yahshua murió por cada uno de nosotros, tanto por el bueno y tanto por el malo, por el religioso y por el ateo. Por eso nosotros tenemos que tratar a los vecinos, compañeros de trabajo, con el mismo amor que Yahshua nos ama. Y no podemos hacer discriminación, porque la discriminación es una abominación, es odiado por Yahweh, que Yahweh nos hizo a todos de un mismo Padre, tanto el bonito, tanto el feo, o el que tiene los ojos azules, o como el que es negrito. Todos venimos de Adán, todos somos hijos de Adán, y como todos hijos de Adán, todos somos hermanos. Y si somos hermanos, los hermanos merecen respeto. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo ahí en esa carta, en visión. Pedro mata y come, ¿pero a qué se refiere? Lo que está diciendo
es que son hombres romanos y para ustedes los romanos son inmundos. Pues yo que morí en el Calvario por ellos, yo quiero que tú no los llames jamás inmundos, que no los trates como personas indiferentes, porque somos todos hermanos, somos todos hijos de Yahweh y descendientes de Adán. Ahora, hermano, esto se levantó una ola de protesta en Jerusalén, porque cuando él llegó con 6 creyentes que eran gentiles, que eran romanos, que eran personas convertidas por el mensaje de Pedro, y llegaron a Cesarea de Jope, 51 kilómetros de distancia, a la casa de un romano llamado Cornelio, hombre piadoso, que aunque no era judío tenía Yahweh en su corazón. Pero esos hermanos, cuando Pedro llegó con la comitiva de gentes romanas convertidos a Yahweh, comenzaron a recriminarle y a decirle: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, o sea, de hombres inmundos, y has comido con ellos? Y Pedro les relató todo lo que Yahweh había hecho con ellos cuando dijo: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Yahweh, diciendo: de manera que también que a los gentiles ha dado Yahweh arrepentimiento para vida. Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pedro, los demás apóstoles y todos los seguidores del Mashiach y todos los hermanos que participaban en esta experiencia, ellos llegaron a la conclusión definitiva de que la visión tuvo solamente el propósito de romper el prejuicio que era muy fuertemente arraigado contra los extranjeros y mostrándoles que para Yahweh no eran inmundos porque Yahshua había muerto por ellos en el Calvario. Y hoy, en este tiempo, no nos asiste el derecho de darles a la misma visión otra interpretación.